El proceso de simulación de separación de entidades normalmente nos puede servir para simular un proceso en el cual los arribos vengan o contengan una serie de entidades con diferentes atributos. Para poder generar este tipo de simulación tendríamos que nosotros darle los atributos a las entidades. Para empezar, en nuestro modelo lo que vamos a identificar es en el constructor generar características o dos entidades con atributos diferentes a partir de la misma entidad. En este caso, en nuestro proceso, lo que vamos a hacer es que va a haber un arribo de una entidad que se llama parte, la cual tendrá dos características. Esas características van a ser su color, un verde y un amarillo. Una vez que ingresen a nuestra banda, en el proceso de selección, nosotros podremos separar hacia esta locación de color rojo una de las entidades y hacia esta otra locación de color blanco el complemento de las entidades para que realicen su respectivo proceso. Entonces, para poder utilizar la misma entidad con diferentes características, nos dirigimos hacia el menú de entidades. En el menú de entidades identificamos que ya tenemos declarada entonces una entidad. Lo que es necesario ahora es declararle una característica diferente. Sobre el menú de Graphics, desactivamos nuestro botón del New y se nos genera una serie de botones en la parte inferior. En este espacio es donde nosotros podremos declarar entonces un nuevo gráfico. Asignamos el número 2 y identificamos que no tiene una imagen. Seleccionamos la imagen que deseamos. La editamos. Y listo. De esta forma tenemos una sola entidad con dos características diferentes. Ahora que hemos declarado las características de la entidad, es necesario verificar que tengan un atributo y aparte los vamos a declarar conforme a una distribución. Para llegar a este video ya fue necesario revisar los videos relacionados con atributos y con distribuciones de usuarios. De tal forma que solamente para verificar nos dirigiremos hacia el menú de construcción, buscaremos atributos y revisamos que ya hay un atributo relacionado con la entidad que se llama tipo de pieza y que es entero. Asimismo tenemos otro atributo que se llama hora de llegada, que es de tipo real y está relacionado con la entidad. De igual forma nos dirigiremos hacia More Elements, User Distribution, para verificar que tengamos declarada una distribución de nuestras características del arribo de entidades. Y aquí vemos que ya tenemos distribución de llegadas que es de tipo discreta, no es acumulativa y ya está definida. En este caso definida se refiere a que el atributo número 1 tendrá un porcentaje de participación del 45% y un atributo con el valor número 2 tendrá un porcentaje de participación del 55%. De igual forma tenemos declarada nuestra distribución de usuarios relacionada con el tiempo de inspección. Bien, ahora que ya verificamos que tenemos esta información, nos dirigiremos entonces hacia los arribos. En el caso de los arribos, lo que nosotros declararemos es la condición en cómo estarán llegando estas entidades a nuestro sistema. Para empezar, pues declaramos que nuestra entidad es parte y se va a dirigir hacia la locación llamada fila de entrada. Van a estar llegando de a una pieza, la primera vez es cuando comience a simular en el tiempo 0, ocurrencias infinitas y frecuencia en valor 3, es decir, cada 3 minutos estará llegando una entidad. Es necesario entonces en este momento construir una lógica para que obedezca nuestra entidad al comportamiento relacionado con los atributos. Para generar esta información damos un clic sobre la pestaña de Logic y se nos genera esta ventana de programación. Nos dirigiremos hacia el menú de construcción, constructor de estatutos, y en esta parte entonces declararemos o construiremos una expresión. Para construir esa expresión buscamos este botón que es Build Expression, le damos un clic y ahora comenzaremos con las condiciones. Recordemos que lo primero que declaramos fueron los atributos, de tal forma que nos dirigimos hacia el apartado de atributos y aquí vamos a condicionar la primera parte. Es decir, tengo el atributo que se llama tipo de pieza. Este atributo se va a comportar de acuerdo a la distribución que yo ya generé. Es decir, los atributos van a tener un comportamiento de acuerdo a la distribución de los arribos.
Para construir esa condición, seleccionamos el atributo y vean que aparece en expression, nos aparece esta condición, sin embargo está seleccionada. Es necesario dar un clic delante de donde termina el atributo, ponemos un igual y ahora buscaremos nuestra distribución, user distribution, y esta se va a comportar de acuerdo a la distribución de llegadas. Para poder construir esta línea de programación es necesario haber generado la tabla de los atributos y la distribución de llegadas. Hay que verificar entonces que esta condición indica que el atributo tipo de pieza se va a comportar de acuerdo a la distribución de llegadas. Una vez que tengo esta información, le doy pegar y me generará esa programación en la parte de logic de mis arribos. Ya ligué entonces el comportamiento de mis atributos de acuerdo a una distribución. Lo que necesito ahora es que me identifique de acuerdo a los gráficos el tipo de pieza. En este caso nos dirigiremos nuevamente sobre nuestro menú de construcción y buscaremos el submenú de Graphic. Lo ubicamos, Graphic, podemos dar un doble clic sobre él o bien ubicarnos sobre el botón de Graphic Number para poder declararle su condición. Graphic Number. Y ahora sí, nuevamente los gráficos se van a comportar de acuerdo al atributo. Nos dirigiremos hacia atributos y los gráficos entonces van a estar de acuerdo al tipo de pieza. De tal forma que el arribo que yo voy a estar generando se va a estar comportando de acuerdo a el atributo llamado tipo de pieza con un comportamiento llamado distribución de llegadas, y que aparte los gráficos van a estar de acuerdo al tipo de pieza que esté generándose dentro de mi sistema. Una vez que lo tengo listo, le doy pegar y cerrar. De tal forma que hasta este momento lo que he generado es simplemente controlar los atributos de mis arribos a través de una distribución de llegadas y vincularlos con dos tipos de gráficos. Para seguir con el proceso de separación de piezas, ahora nos dirigiremos hacia el processing o la parte del proceso. En la parte del processing, lo que nosotros necesitamos declarar en este momento es cómo se van a desplazar nuestras entidades. La información que nosotros necesitamos generar es entonces una ruta. Ya sabemos que de entrada tenemos una entidad que se llama parte, que está llegando a algo que se llama fila de entrada y que su operación no está definida. Entonces lo que tenemos que hacer es en este momento primero declarar, como es una banda, que se tiene que mover. Una vez que se mueva la entidad sobre nuestro proceso, es necesario que siga una ruta. Le damos un clic, nos dirigiremos hacia el constructor de estatutos y en este caso buscaremos el apartado relacionado a route o ruta. Nos ubicamos sobre él, le podemos dar un doble clic o bien dirigirnos hacia el bloque, el block. En esta parte la ruta se va a tener que comportar de acuerdo al atributo que nosotros ya hemos declarado, de tal forma que nos dirigimos nuevamente hacia atributos y seleccionamos tipo de pieza. En este momento la ruta que va a seguir nuestra entidad pues ya tiene route y tipo de pieza. Pegar y ahora cerrar. De esta forma nuestra programación se encuentra completa. Sin embargo, necesitamos seguir con el proceso de ruteo. Para generar el proceso de ruteo ya sabemos que nuestra entidad, las que tengan atributo 1 se dirigirán hacia la locación roja y las que tengan el otro atributo se dirigirán hacia la locación en color blanco. Para poder hacer esto pues tenemos dos salidas. La misma parte que se dirige hacia una locación, en este caso el torno es color rojo, y la otra que se llama molino, la cual tiene el color blanco. Para poder declarar entonces este desplazamiento nos dirigiremos hacia rule y verificaremos que esté activa la casilla Start New Block. Si no está activa entonces la activamos y declaramos un OK. Por default la primera línea de programación de las rutas nos identifica que el Start New Block está activado, de tal forma que por default nos asigna un 1 al primer bloque. De esta forma lo que va a ocurrir
es que yo voy a tener dos rutas diferentes a partir del comando que ya previamente programé. Para que se dé la separación es necesario verificar que esté asignado bloque 1, bloque 2, o en caso de que tengamos 3, 4, 5 rutas, sea bloque 1, bloque 2, 3, 4, etc. Con esta información, entonces nosotros damos por terminada el apartado relacionado con la separación de piezas. De esta forma podríamos nosotros dar un clic a nuestra simulación, bajamos un poco la velocidad. Al comenzar nuestro proceso de simulación verificamos que el arribo es de una pieza color verde y se dirige hacia una locación, nuevamente una verde y tiene que esperar, ahora una amarilla, y de esta forma se da el proceso de selección, amarillas, verdes, amarillas, verdes. Es necesario declarar que los arribos se comportan de acuerdo a una distribución. Como recordarán, uno de ellos decía que teníamos el 55% para una característica y el 45% para la otra. De tal forma que tendremos aquí una distribución o un arribo de llegadas un poco desbalanceado.